Bien, ¿y estamos listos? ¿Preparados ya? Sí, señor, ya voy a empezar a compartir pantalla, profe. ¿Y ya están completos ustedes? Sí, señor. Bueno, bien, muchachos, entonces aquí a medida que van llegando yo los sigo admitiendo y empecemos, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me pueden confirmar si se ve? Gracias. Sí, Kim sí se ve. Listo, entonces, histoanatomía del aparato urinario. Entonces, el aparato excretor está conformado por una cápsula suprarrenal, un riñón, un uréter, vena, arteria, vejiga de la orina y su uretra. Está formada esencialmente por dos riñones que vuelcan cada uno un contenido en un receptáculo llamado vejiga, por medio de un tubo llamado uréter. La formación de la orina. La orina se forma básicamente a través de tres procesos que se desarrollan en los nefrones. El nefrón o la nefrona es la unidad estructural y funcional básica del riñón, responsable de la purificación de la sangre. El primer paso es la filtración. Es un proceso que permite el paso del líquido desde el glomérulo hacia la cápsula de Bowman. El líquido que ingresa al glomérulo tiene una composición química similar al plasma sanguíneo, pero sin proteínas, las cuales no logran atravesar los capilares glomerulales. A través del índice de filtración glomerular es posible inferir que cada 24 horas se filtran en ambos riñones 180 litros aproximadamente. El segundo paso es la reabsorción. Este proceso permite la recuperación de agua, sales, azúcares y aminoácidos que fueron filtrados en el glomérulo. Muchos de los componentes del plasma que son filtrados en el glomérulo regresan de nuevo a la sangre. La secreción. Es una forma de la orina, una vez formada la orina en el glomérulo, discurre por los tubos hasta llegar a la pelvis renal, desde donde pasa el uréter y llega a la vejiga, donde es almacenada cuando el volumen supera los 250 y 500 centímetros. Sentimos la necesidad de orinar, ya que tenemos un reflejo que se despierta, que es la micción. Las micciones son un reflejo que debido a que ellas intervienen factores personales como son el hábito, el estado químico de alergia o tensión, o el consumo de bebidas alcohólicas. La orina emitida en 24 horas en el hombre es de aproximadamente 1.500 centímetros y el aumento por encima de esta cifra se denomina poliuría y la disminución oliguría. Esta es la formación de la orina y acá en esta foto nos representa cada proceso, que es la filtración, reabsorción y secreción, y excreción, que es por donde sale por la pelvis, que llega al uréter. ¿Voy muy rápido? Gracias. Pueden apagar sus micrófonos, porfa, es que alguien lo tiene encendido. La estructura del riñón. Entonces, el riñón está cubierto por un tejido conectivo colagenoso llamado cápsula nefrótica, y sobre su borde medianal se encuentra una incisura denominada hilo renal, en donde podemos apreciar la salida de estructuras vitales como la arteria, venas renales y el uréter. En un corte longitudinal de un riñón se puede reconocer tres partes: la corteza renal, la médula renal y las papilas renales. La médula renal representa un aspecto rojizo oscuro granulado y rodea completamente la médula renal. La médula renal tiene una forma de pirámides denominadas pirámides renales, que se presentan por las columnas renales. Las papilas renales se distribuyen cada una dentro de un cáliz menor en forma de embudo. Tomado en cuenta, cada riñón humano posee 8 a 18 pirámides renales, existiendo también de 8 a 18 cálices menores y de 2 a 3 cálices mayores. Acá podemos apreciar que notamos un pequeño corte
renal y su médula renal. En la médula renal aparecen estaciones organizadas en forma piramidal, que es donde dice pirámide renal o de Malpi. Llegando ya a la papila, estas pirámides también se llaman pirámides o renales y ya presentan un vértice orientado hacia los cálices, que son las papilas. El síndrome necrótico es un trastorno producido por diversas enfermedades renales que se producen una intensa disminución de proteínas por la orina, sube el nivel de colesterol y produce hinchazón acusado en zonas declives y laxas, caras, pies y piernas. El equilibrio ácido-base. El equilibrio ácido-base es el pH que está en la sangre del líquido extracelular. En la intervención de los riñones, también participan en la regulación del pH sanguíneo, eliminando el exceso de ácidos o de bases. Modifican la cantidad de ácidos o de bases que se eliminan, pero dado que los riñones tardan en adaptarse más que los pulmones, esa compensación suele demorar varios días. Y ya seguimos con mi compañera Paula y Valentina. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Paula Chávez y hoy les voy a hablar sobre los uréteres y la vejiga. Los uréteres son un par de conductos que transportan la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga urinaria. La orina circula por dentro de los uréteres gracias a los movimientos peristálticos. ¿Podrías cambiar la diapositiva? Entonces, ¿cómo funcionan? La orina formada en los riñones fluye a través de los uréteres hacia el interior de la vejiga, pero no lo hace pasivamente. Los uréteres empujan cada pequeña cantidad de orina en forma de ondas de contracción a baja presión. En la vejiga, cada uréter atraviesa la pared de la vejiga por una abertura que se cierra cuando la vejiga se contrae para evitar que la orina retroceda hacia el interior del uréter. Este proceso se llama reflujo. La vejiga. La vejiga es el órgano que recibe la orina de los uréteres y la expulsa al exterior del cuerpo a través de la uretra. Este órgano actúa como una especie de bolsa para almacenar la orina producida por los riñones. La capacidad fisiológica normal de la vejiga oscila entre los 300 y 350 centímetros cúbicos. A partir de dicha cantidad surge el deseo de orinar. Cuando existe la retención de orina, la capacidad puede incrementarse hasta cerca de 3 litros. Y cuando existe la cistitis, en 50 centímetros cúbicos ya a la persona le dan ganas de ir al baño. Su peso medio suele oscilar entre 150 gramos y sus medidas aproximadas son de 11,5 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho y 3,5 de grosor. También cuenta con 3 capas, la vejiga, que es la submucosa que está en contacto con la orina, el músculo y la grasa que sería la exterior. Continúa nuestra presentación mi compañera Andrea, que les va a hablar un poco sobre la uretra y el funcionamiento del riñón. Buenas noches. La uretra. La uretra es un conducto tubular a través del cual la vejiga elimina la orina al exterior durante la micción, acto de orinar. El hombre cumple también una función reproductiva al ser un conducto que transporta el semen durante la eyaculación. La uretra se extiende desde la vejiga hasta el meato urinario externo. En las mujeres tiene una longitud aproximada de 2,5 a 4 centímetros y su meato se localiza en el vestíbulo de la vulva por delante de la apertura vaginal. En el hombre la uretra es más larga y transcurre a través de la próstata y el pene. Su meato se ubica en la punta del glande. Pasamos a otra diapositiva. Riñones, por favor, señorita. Gracias. Riñones. Los riñones son 2 órganos en forma de frijol, cada uno aproximadamente de un tamaño de un puño. Están ubicados justo debajo de la caja torácica, costillas y uno a cada lado de la columna vertebral. Siguiente diapositiva, compañerita. Funcionamiento del riñón. Cada uno de los riñones está formado aproximadamente 1 millón de unidades de filtración llamadas nefronas. Cada nefrona incluye un filtro llamado glomérulo y un túbulo de nefronas funcionadas a través de un proceso de las 2
pasos, el glomérulo filtra la sangre y el túbulo devuelve las sustancias necesarias a la sangre y elimina los desechos. Nosotros, el grupo Ateneas, realizamos una entrevista al personal médico con Secretaría de Salud. Entonces les vamos a colocar el video. Espero que les guste el video. Gracias. Nuestra entrevista para el grupo Ateneas de la Universitaria de Colombia. Nos encontramos esta tarde con la jefe profesional de la Secretaría de Salud, en el cual nos va a dar una información sobre algunas preguntas de las vías urinarias. Jefe, nuestra pregunta es la siguiente: ¿qué son los uréteres? Bueno, los uréteres son unos órganos de transporte, son unos conductos que conectan los riñones con la vejiga. Su función es transportar la orina filtrada de los riñones hacia la vejiga, que es la que almacena, y al final pues se hace la eliminación o la... ¿Y qué es la vejiga y cómo funciona, jefe? La vejiga es un órgano que cumple la función de almacenar la orina, ¿sí? Para poder ser filtrada, para poder ser al final pues eliminada por la uretra. ¿Sí? Es más que todo un órgano de almacenamiento. ¿Sí? Contiene pues alrededor unos músculos que generan unas contracciones y así asimismo es estimulada por un órgano cerebral, por el mismo cerebro y por unas hormonas, cuando pues digamos tiene un nivel de cantidad de líquido para poder ser eliminado. Entonces es la estimulación o las ganas de orinar que tiene la persona, ¿sí? Es como un órgano de almacenamiento. Buenos días, yo soy la doctora Gloria Perilla, médico de la Secretaría de Salud de la Suroccidente, y gentilmente ahorita les voy a hablar sobre el sistema urinario. El sistema urinario está compuesto por dos riñones, dos uréteres, que conducen la orina hacia la vejiga, donde de la vejiga pasan a una uretra que finalmente desemboca en el hombre, pues en el meato uretral, ubicado en el pene, y en la mujer en la vagina, donde está el meato uretral. El funcionamiento del sistema urinario es muy sencillo. Este se encarga de eliminar a través de la orina pues todos los desechos orgánicos que se han formado. ¿Listo? Esta orina se va a formar aquí en la pelvis renal, como podemos ver. De esta pelvis renal se manejan todo lo que son los electrolitos, el agua. Se van a concentrar aquí la orina va a pasar a través del uréter va a llegar a la vejiga, donde una vez llena, manda una señal al sistema nervioso, que significa que ya puede desembocar a través de la uretra por el meato uretral. La diferencia entre el adulto y el niño, pues evidentemente son las dimensiones anatómicas. En los niños vamos a tener una uretra más corta, ¿ok? Unos uretres también más cortos, y unos riñones que en principio, si llega a ser un bebé prematuro, pues van a estar también no funcionando completamente. Recordemos que en el niño ellos comienzan a orinar no en el momento que nacen, sino a las 48 horas. ¿Ok? Porque obviamente estos órganos están inmaduros y la orina se empieza a formar lentamente, viendo la admisión a partir de las 48 horas de vida, más o menos. Espero que, bueno, de esta manera ilustrativa, pues hayan tenido más o menos una idea básica de cómo funciona el sistema urinario. Gracias. Doctora Gloria Perilla, muchísimas gracias por atender nuestra entrevista del Grupo Ateneas, Universitaria de Colombia. Gracias. ¿Y ya tienes alguna red social, página para que te puedan seguir, para que las personas puedan tener conocimiento de algunos temas en salud? Sí, claro, me pueden seguir por la red social de Instagram a través de @DRA Gloria Patricia, doctora Gloria Patricia. Por ahí pues siempre estoy colocando posts sobre temas interesantes. Muchas gracias, doctora. Si me colaboras compartiendo la siguiente pantalla, la función de las vías. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Les voy a explicar la función de las vías urinarias. Cada riñón tiene una capa externa que se denomina corteza. En esta, la parte central del riñón, la médula consta de unas estructuras de forma de abanico que se llaman pirámides.
y estas estructuras vacían la orina en uno de los tubos de forma de copa llamados cálices. Desde los cálices, la orina de los riñones sale por los uretes y se almacena en la vejiga. Cuando una persona orina, esta sale de la vejiga y se expulsa del cuerpo a través de la uretra, otra estructura en forma de tubo. En los hombres la uretra acaba en punta del pene y en las mujeres acaba justo encima de la abertura vaginal. ¿Quién me colaboras con la siguiente pantalla, porfa? Que puede ayudar a mantener los riñones, a mantener sanos nuestros riñones y nuestras vías urinarias, hacer ejercicio, llevar una dieta nutritiva balanceada, mantener hidratados. Para las chicas es necesario limpiarnos bien delante hacia atrás después de después de orinar, para que los gérmenes de las heces no entren por la uretra. Evitar los baños de burbujas, sentarnos en la bañera después de usar champú o jabones aromáticos o perfumados, todos ellos podrían irritar la uretra. Llevar ropa interior de algodón, cambiarte el traje de baño húmedo o mojado lo antes posible, asistir a tus revisiones médicas con regularidad, hablar con tu médico antes de tomar algún suplemento ni tratamiento a base de plantas medicinales. Informa a tu médico de cualquier antecedente familiar relacionado con los problemas renales, la diabetes o la hipertensión arterial. Infórmale también si tienes cualquier tipo de inflamación o hinchazón, dolor al orinar, necesidad de orinar a menudo, espuma en la orina, sangre en la orina o si vas a estreñido. ¿Quién porfa me dejas compartir ahora pantalla a mí, porfa? ¿Me dicen si están viendo? No, Gaby, Vemos no tu estás imagen, activo. vemos es tu imagen, Dame un momento. tu foto. Qué pena. ¿Ahí? Pareciera que ya. Espera, ya. Listo. Entonces, les voy a hablar de la inervación del sistema urinario. Para explicarles primero qué es la inervación. La inervación es como la acción que genera el sistema nervioso a algún órgano o algún sistema adicional del cuerpo para realizar algún tipo de función. Entonces, para el sistema urinario es la acción que envía el sistema nervioso, para realizar el proceso de micción, es decir, el proceso de orina, para vaciar la orina de la vejiga. ¿En qué consiste? Mientras que la vejiga está llena de orina, el músculo está relajado. Cuando se micciona, es decir, cuando tenemos ya la necesidad de orinar, el músculo se contrae para expulsar la orina de la vejiga. Dos músculos del esfinge rodean la uretra, que es un conducto membranoso. La orina sale por este conducto. Los esfínteres mantienen cerrada la uretra apretándola, como si fueran bandas elásticas. Los músculos del suelo de la pelvis que están debajo de la vejiga también ayudan a mantener cerrada la uretra. Cuando la vejiga está llena, los nervios que se encuentran en ella mandan señales al cerebro y es cuando se producen las ganas de orinar. En ese momento, el cerebro manda una señal a los esfínteres y a los músculos del suelo de la pelvis para que se relajen. Esto permite que la orina salga a través de la uretra. El cerebro también manda una señal a la vejiga para que se contraiga y expulse la orina. El control de la vejiga significa que usted orina solo cuando quiere hacerlo. Para que de pronto entiendan un poquito más, les voy a compartir un video. Me dicen, ahí lo ven, ¿sí? Ahí están viendo. ¿Sí lo están viendo? Sí. Listo. Sí, Gaby, sí vemos. No tiene sonido, entonces no se escucha nada.
Y ese sería el proceso de inervación para el proceso de orina de nosotros. Los dejo con mi compañera Sara, quien continúa con la exposición. Muchas gracias por la atención. Ahí se ve, chica. Sí, ahí se ve. Sí. Si quieres pasar la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Ah, no, mientras creo que te pasaste mucho. Ahí. No, no, después. No, después. En la que dice infección, esa. Bueno, entonces nosotros de aquí para adelante les vamos a contar un poquito sobre las enfermedades en el sistema urinario. La infección en las vías urinarias es cuando alguna bacteria ingresa a nuestro sistema excretor, bien sea en la vejiga, en la uretra o en los riñones. Por lo general, cuando tenemos una infección urinaria, la debemos tratar con antibiótico. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, los síntomas son necesidad constante de miccionar, sensación de ardor al orinar, orinar frecuentemente en pequeñas cantidades, cuando orinas entonces el aspecto es como turbio o de color rojo o el olor es demasiado fuerte, y en las mujeres presentamos dolor pélvico o en la zona del hueso púbico. Bueno, aquí podemos ver las partes de las vías urinarias y síntomas que más adelante también les iremos contando. Bueno, las causas de las vías puede ser porque tenemos bajas defensas o porque tenemos malos hábitos de higiene, ¿cierto? Los factores de riesgo entonces pueden ser tener varias parejas sexuales o cuando cada vez que iniciamos con una pareja nueva podemos poseer una infección. Asimismo también cuando las personas están en edad avanzada también son más propensas, o cuando las mujeres nos encontramos en embarazo también somos más propensas, y cuando tenemos incontinencia urinaria o sufrimos de cálculos renales. La siguiente. Otra infección, otra enfermedad puede ser la insuficiencia renal, que es cuando los riñones pierden la capacidad de eliminar los desechos, y esto hace o produce que se desequilibre la composición química en la sangre. Las causas de la insuficiencia renal puede ser una lesión directa en los riñones, o cuando no hay suficiente sangre fluyendo en los riñones, o haber tenido cáncer, o tener coágulos de sangre, o problemas en la vejiga o la próstata. Siguiente, por favor. Bueno, los síntomas pueden ser disminución del volumen de la orina, retención de líquidos y que se nos hinchen las piernas o los tobillos, falta de aire, fatiga, náuseas, constante debilidad, ritmo cardíaco irregular o dolor u opresión en el pecho y convulsiones o los casos severos caer en coma. Aquí también les vamos a hablar sobre los cálculos renales. Los cálculos renales son las masas que están compuestas por pequeños cristales y se pueden presentar en uno o más cálculos al tiempo en el riñón o en el uréter, ¿cierto? La siguiente, por favor. Las causas pueden ser disminución del volumen urinario o el incremento en la excreción urinaria de sustancias químicas que impiden la disolución de las sales que contienen la orina. Las personas que sufren, que es alto el riesgo de la insuficiencia renal, son las personas que tienen más de 65 años, que tuvieron problemas renales o tuvieron enfermedades crónicas o cardíacas. Sus signos y síntomas pueden ser un dolor intermitente que se asocia a náuseas, vómitos, sudoración y sensación de hinchazón abdominal, no provoca fiebre,
La hematuria, que se produce por las lesiones que provoca el cálculo en su paso por la vía urinaria, o ya las infecciones urinarias como tal. La siguiente, por favor. ¿Cómo podemos prevenir esto? Bueno, siempre se ha dicho que tener muy buenos hábitos alimenticios, buenos hábitos de higiene y tratar de no ingerir azúcares, alcohol, poca sal y tampoco ni café, ni frutos secos, ni cacao. Siguiente, por favor. Aquí están los tipos de cálculos renales. Entonces podemos ver los cálculos renales formados por oxalato de calcio, que son más frecuentes. Los cálculos renales compuestos por fosfato de calcio, que es un tipo de sal que combina calcio y fósforo. Cálculos renales de ácido úrico, un compuesto formado cuando el organismo descompone sustancias denominadas purinas, que se encuentran en los alimentos y las bebidas. Y los cálculos renales derivados de la rotura de las proteínas, más comunes en la infancia. Por favor. La uretritis es cuando más abajito del abdomen, en el abdomen bajo, presentamos inflamación en la uretra, que es el conducto que transporta la orina desde el cuerpo, ¿cierto? Las personas que son más riesgosas a sufrir de uretritis son ser mujer, ser hombre entre 20 y 35 años, tener varias parejas sexuales y no usar preservativos, y haber tenido en algún momento de su vida una ETS. Siguiente, por favor. Las causas pueden ser lesiones, sensibilidad a químicos utilizados en espermicidas, jaleas o cremas o espumas anticonceptivas, o algunas veces pues solamente nos da y ya. Siguiente, por favor. Esta nos da, los síntomas entre hombres y mujeres son diferentes. Entonces los síntomas en los hombres son sangre en la orina o el semen, dolor durante el orinar, secreción del pene, en el pene, fiebre, micción frecuente y urgente, sensibilidad o picación en la inflación en el pene, inflamación de ganglios linfáticos en la zona de la ingle y dolor durante la relación sexual o la eyaculación. En las mujeres presentamos dolor abdominal, dolor abdominal y dolor al orinar, fiebre y escalofríos, micción urgente y frecuente, dolor pélvico, dolor en la relación sexual y bastante flujo vaginal. Esto se puede complicar y las complicaciones en hombres y mujeres son diferentes. En los hombres pueden ser infección en la vejiga, epidimitis, infección en los testículos o en la próstata. En la mujer nos puede dar cistitis, cervicitis y una enfermedad inflamatoria pélvica, que es una inflamación de revestimiento del útero y las trompas de falopio o los ovarios. Para prevención, entonces, pues la idea es tener limpia el área alrededor de la abertura de la uretra y practicar relaciones sexuales con precaución y preferiblemente pues tener una pareja sexual y usar siempre preservativo. Buenas noches, compañeros. Yo le voy a hablar sobre la cistitis. La cistitis, el término médico, es la inflamación de la vejiga. La mayoría de las veces la inflamación es causada por una infección bacteriana, se llama infección urinaria. Una infección en la vejiga puede ser dolorosa y molesta y puede volverse un problema de salud grave si la infección se disemina a los riñones. Con menos frecuencia la cistitis aparece como una reacción a determinados medicamentos, a la radioterapia o la irritación potencial, como los aerosoles, la higiene femenina, los geles espermicidas o el uso prolongado de un catéter. La cistitis también puede aparecer como una complicación de otra enfermedad. Los antibióticos son el tratamiento frecuente para la cistitis bacteriana y el tratamiento para otros tipos de cistitis depende de la causa de fondo. Los síntomas. Algunos síntomas pueden ser necesidad imperiosa y constante de orinar, sensación de dolor, muchas veces en el flujo vaginal es amarillo, sangre al orinar, orina turbia con olor fuerte, molestia pélvica, fiebre. Para los niños pequeños, tener nuevos episodios de orinarse accidentalmente durante el día
Puede ser un signo de infección urinaria. Mojar la cama en la noche cuando están solos probablemente no esté asociada a una infección urinaria. Siguiente, por favor. ¿Cuándo consultar al médico? Busca atención médica de inmediato. Si los síntomas son frecuentes de una infección renal, por ejemplo, dolor en la espalda, oraterar, fiebre y escalofríos, náuseas y vómitos. Si tiene la necesidad constante de orinar o un dolor cuando orinas o durante o varias horas. O si ves sangre en la orina, llama a tu médico. Si te diagnosticaron una infección urinaria en el pasado y tienes síntomas parecidos o infección urinaria anterior, llama a tu médico. Llama al pediatra. El sistema urinario comprende los riñones, la uretra, la vejiga, la uretra. Todos ellos son importantes para eliminar desperdicios del cuerpo. Los riñones son un par de órganos en forma de frijoles ubicados hacia la espalda en la parte superior del abdomen. Filtra el desperdicio del cuerpo y regulan las concentraciones de muchas sustancias. Siguiente, por favor, la cistitis bacteriana. La cistitis bacteriana consiste en una inflamación o infección de la vejiga. Ocurre con más frecuencia en las mujeres con una vida sexual activa entre los 20 a 50 años, pero puede afectar también a ambos sexos. Por lo general ocurre cuando las vías urinarias, vejiga y uretra, son colonizadas por las bacterias y se irritan y se inflaman. El diagnóstico. Hay 3 tipos de diagnóstico para saber si tenemos cistitis, que es el análisis de la orina. Si el médico sospecha que tiene una infección en la vejiga, es posible que te pida una muestra de orina para determinar si tienes bacterias en la sangre o pus. La otra es la citoscopia, que durante esa prueba el médico inserta un citoscopio, un tubo pequeño con la luz y una cámara en la vejiga a través de la uretra, como nos muestra ahí la segunda imagen, en la vejiga a través de la uretra para ver las vías urinarias en busca de signos de enfermedades. Con el citoscopio, el médico también puede tomar una pequeña muestra de tejido para para llevarlo a un análisis para el examen de la biopsia, para analizar en el laboratorio. Pero esta prueba es muy probable no sea necesaria, es la primera vez que tiene signos o síntomas de cistitis. La tercera prueba es la prueba de diagnóstico por imágenes. Una prueba por imágenes no es necesaria generalmente, pero en algunas instancias en especial, si no hay evidencia de infección, puede ser útil. Por ejemplo, una radiografía o una ecografía puede ayudar al médico para descubrir otras causas posibles de la inflamación de la vejiga, como un tumor o una anormalidad estructural. El tratamiento puede administrarse antibiótico en su totalidad hasta el fin del tratamiento. Fármacos para aliviar el dolor, como el clorhidrato de fenazopiridina. Tomar absórbicos, tomar agua en gran cantidad. Antibióticos se los recetan a las mujeres por 3 días y a los hombres entre 7 a 14 días. Seguimos con el siguiente tema, que es la pielonefritis. La pielonefritis es una infección de la uretra que afecta también a los riñones de manera más o menos grave. Sus causas pueden ser diversas, aunque el motivo principal es la presencia de bacterias en la orina. Existen varios efectos de riesgo, como el uso de catéter, la presencia de litiasis renales o malformaciones. El diagnóstico se realiza sobre todo mediante un examen físico a través de un examen de orina. Y finalmente la terapia se basa en el uso de antibióticos. Como pueden ver, hay 2 tipos de pielonefritis, la aguda y la crónica. La aguda son microfocos corticales o modulares que pueden extenderse y generar accesos perirrenales asociadas a la obstrucción de la vía urinaria. Y la pielonefritis crónica, inflamación predominante intersticial con obstrucción del tejido renal y signo de organización, con fibrosis y retracción, deformación y depresiones corticales irregulares. Entonces, ahí nos muestra. Siguiente, por favor. Los síntomas son escalofrío, fiebre,
dolor en la zona de lumbar, espalda baja, eso por lo general siempre da en la parte derecha de la espalda. Náuseas, vómitos, fisión frecuente y dolorosa aproximada de uno de los 3 casos, dolor intenso por espasmos. Siguiente, por favor. El diagnóstico de la pielonefritis no es fácil de diagnosticar un correcto diagnóstico. El urólogo especialista deberá tener en cuenta el estado general de salud del paciente. Para ello se realiza un examen completo, presión arterial, frecuencia cardíaca, respiración y temperatura, para confirmar o descartar la presencia de bacterias en el tracto urinario y se realiza un examen en la orina. El tratamiento principal y de lesión de la pielonefritis, tanto aguda como crónica, es el uso de antibióticos, dependiendo del tipo de bacterias que ha provocado la infección. El urólogo especialista escogerá un tipo de antibióticos u otro. No existe solo un tratamiento para la pielonefritis. El tipo de antibiótico depende de la bacteria causante. Por este motivo, es muy importante visitar a un especialista si se presenta algún síntoma. La terapia con antibióticos se debe acompañar del consumo elevado de lípidos. Consumir lípidos, sobre todo agua, ayudará a mantener un correcto funcionamiento de los riñones y evitar eventuales complicaciones. No existe solo un tratamiento para la nefritis, el tipo de antibióticos depende de la bacteria causante. Muchas gracias, compañeros. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Joan. Ay, ya, qué pena. Listo, continúo con el cólico nefrítico. El cólico nefrítico es un dolor fuerte que se origina a la altura del riñón o en las vías urinarias debido a una obstrucción aguda en estas zonas provocadas por una piedra o cálculo. Esta obstrucción provoca que la orina no avance a lo largo de la vía urinaria, sino que quede retenida. Eso produce un aumento de la presión dentro de la vía urinaria, que es la causante del dolor que acompaña el cólico nefrítico. Las causas que se pueden presentar, pues como ya lo dije, puede ser por una piedra o cálculo renal, o también puede ser por tumores que crecen dentro del uréter, o lo engloban desde órganos vecinos como el intestino, el ovario o el útero. La mayor parte de los cálculos, entre el 70 y el 80%, contienen calcio, son igual de frecuentes entre hombres y mujeres. Entre el 20 y el 30% de los cálculos están originados por infecciones urinarias, por los gérmenes llamados desdobladores de la urea. Este tipo es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. Son cálculos más grandes que se suelen quedar en el riñón. Entre el 5 y el 10% de las piedras renales se producen por el ácido úrico. Son los únicos que pueden deshacerse con tratamiento, alcalinizando la orina. La gente que tiene gota suele haber sufrido de algún cólico nefrítico. Y el 1% de los cálculos se deben a la cistinuria, una enfermedad de origen genético. Los síntomas normalmente son fiebre, hematuria, que es la presencia de sangre en la orina, puede aparecer en pequeñas cantidades, por lo que se deberá detectar por exámenes de orina o puede ser visible en algunos casos. También disuria, que es la dificultad o el dolor del paciente en la elevación de la orina, y la polaquiuria, aumento del número de emisiones durante el día, que suelen ser de escasa cantidad y que es síntoma de irritación o inflamación en el tracto urinario. Y también la anuria, que es suspensión definitiva de la secreción de orina. Este es el signo de mayor gravedad, pues, que genera un mayor dolor. El cólico nefrítico provoca dolor en la zona costolumbar y está provocada por la presencia, pues, de cálculos, como ya les había indicado. Digamos que lo que uno puede hacer para prevenir que esto suceda es la destrucción de los cálculos. Pues que cuando se detecten hay que tratar de detectarlos a tiempo, pues para que no lleguen al riñón, ¿cierto? En los cólicos renales el dolor se localiza de forma más intensa en la fosa renal, irradiándose hacia el hipocondrio, que es la zona del abdomen situada abajo del diafragma y las costillas flotantes. Y en los cólicos ureterales se irradia del dolor hacia los genitales. Los tratamientos, pues básicamente lo que se hace es
se recetan analgésicos antiinflamatorios, no esteroides, que son eficaces para controlar el dolor y la inflamación. Por lo general, para su prevención se solicita pues tener una dieta sana y balanceada. Dependiendo de la composición de cada litiasis, se da un tratamiento específico, ¿cierto? Se solicita también se tomen muchísimos líquidos y evitar excesos de calcio, fosfato, oxalato y purinas, así como reducir el consumo de sal y pues en algunos casos también reducir pues el consumo de bebidas alcohólicas. Y por último, pues tenemos que, aunque los riñones son los órganos más importantes para la función excretora, hay otros órganos que contribuyen con esa función, que entre ellos está la piel, los pulmones y el hígado. Esto ya pues lo explica directamente Cami. Buenas noches, compañeros. Vamos a iniciar con las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas son unas glándulas de secreción externa, es decir, son glándulas exocrinas. Se encuentran en la piel y su producto de secreción se vierte hacia la superficie externa de la misma, directamente o a través de los folículos pilosos. Aquí podemos ver las partes y pues vemos más o menos la forma. Continuamos, por favor. De lo que está compuesto. Continuamos, por favor. Funciones de las glándulas sudoríparas. La regulación térmica es el proceso que mantiene el equilibrio entre ganancia y pérdida de calor. La liberación de feromonas es el mecanismo natural de atracción hacia otra persona. Son extraídas del sudor y depende de este generar ciertas sensaciones. Emulsión epicutánea, mezcla de sebo, sudor y células muertas que recubren la piel. Excreción de restos metabólicos. Son sustancias sobrantes de los procesos metabólicos que el organismo no puede utilizar. Identificación olorosa. Es la huella olorosa que puede ser definida como método de identificación en una víctima o posible agresor. Continuamos. Tipos de glándulas sudoríparas. Están las ecrinas y las apocrinas. Entonces, la localización de las ecrinas es en casi toda la piel. La forma es tubular, arrollada, parte secretoria en dermis y conducto al exterior. La secreción por la merocrina es el líquido acuoso con iones y glucoproteínas, inervación y colinérgica. Las apocrinas están localizadas en la axila, en la región perinal, en la pubis y en la aureola mamaria, desde la pubertad. Su forma es tubular, arrollada, asociada a un folículo piloso. Apocrina, líquido vistoso, se modifica por hormonas sexuales, inervación adrenérgica. Las glándulas ecrinas se encargan de regular la temperatura corporal, mientras que las apocrinas son aquellas que se relacionan con el olor del atractivo sexual. Los pulmones son un par de órganos situados en el pecho, detrás de la caja torácica. Su función principal es la respiración, pero también juegan un papel vital como parte del sistema excretor, ya que realizan la limpieza de la sangre. Es importante para liberar las toxinas nocivas del cuerpo. Hematosis pulmonar. La hematosis pulmonar es la que se produce cuando aspiramos el aire, que es rico en oxígeno, llega a ingresar por los pulmones a través de las vías respiratorias. Es importante tener en cuenta que la hematosis es imprescindible para la respiración. Aquí podemos ver en la imagen más o menos cómo hace el trayecto. Ya. Continuamos, por favor. La excreción pulmonar. Su función es poner el oxígeno aspirado a través de la nariz en contacto con la sangre y a través de ella con los tejidos. El dióxido de carbono producido como desecho metabólico se elimina de la sangre en los pulmones y sale al exterior a través de las fosas nasales o la boca. El hígado.
El hígado es el órgano más voluminoso del cuerpo humano, desempeña 3 funciones vitales indispensables para nuestro organismo: la desintoxicación, la síntesis y el almacenamiento. En este momento vamos a explicar la desintoxicación. La excreción, el hígado actúa como un auténtico filtro de recoger y eliminar numerosas toxinas. Puede tratarse de toxinas presentes de forma natural en los desechos producidos por nuestro organismo, como el amoníaco, o toxinas que ingerimos, como el alcohol. Aquí vemos la ruta. La ruta de cómo salen las toxinas por el hígado. Continuamos, por favor. ¿Cómo ocurre la excreción hepática? El hígado recondiciona la sangre que percibe por la vena porta con sustancias absorbidas por el tubo digestivo. Sus funciones son retirar sustancias de circulación, enviar sustancias a circulación, destruye toxinas, produce la ola bilis para emulsificar las grasas y permitir su digestión, excreta sustancias por la bilis. Y aquí podemos ver la imagen de la eliminación renal, excreción biliar. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias. Bueno, profe, esa fue nuestra exposición del grupo de Ateneas. Gracias. Muy bien, muchachos. Bueno, la exposición estuvo muy completa. Me parece que utilizaron herramientas interesantes como las entrevistas a profesionales de la salud y ese tipo de cosas. Quisiera preguntarles a nuestros compañeros si entendieron el tema, si les queda alguna duda relacionada con nuestro sistema excretor. Por favor, cuéntenme de una vez. ¿Dudas? ¿Todos entendieron el tema? Pues según lo que expusieron las compañeras, fue muy completo, profe. No Ya, sé si de ok. pronto haya algo adicional que explicar, pero lo que explicaron las compañeras fue muy completo, mi profe. Gracias. Me pareció. Gracias. Sí, realmente cuando uno habla de sistema excretor, hace referencia a todos los mecanismos con los que cuenta el cuerpo humano para poder eliminar sustancias de desecho. A eso se le denomina excreción, ¿cierto? Dentro de los más sencillos, pues fueron los últimos que mencionaron. Por ejemplo, la sudoración, el caso de la respiración. Nosotros a través de la respiración, pues eliminamos el CO2, que digamos es el producto de desecho de la respiración, que ya la vamos a ver mañana cuando hablemos del sistema respiratorio. En el caso de la sudoración, también eliminamos sales y algunas sustancias relacionadas con las actividades físicas y ese tipo de cosas. Pero el principal sistema excretor que tenemos, pues es el sistema urinario. Tiene que quedar claro que el sistema urinario tiene una vía urinaria alta y una vía urinaria baja. La vía urinaria alta es la que se limita a los riñones. Voy a mostrarles aquí rápidamente para que eso nos quede claro. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de vías urinarias, entonces debemos tener claridad sobre todo en ese concepto. Tenemos una fábrica de hacer orina, ¿cierto? Y esa fábrica de hacer orina siempre va a ser el riñón. Todo lo demás son vías urinarias. Quiere decir que a partir del riñón vamos a drenar la orina que se produjo y vamos a llevarla hacia un órgano que la almacena y que definitivamente va a ser quien la elimine hacia el exterior. Entonces las vías urinarias, si hablamos de vías urinarias, pues van a ser todo lo que va desde el riñón hacia la periferia o hacia la salida de nuestro cuerpo. El riñón como tal va a ser el órgano funcional, el órgano que va a tener en su interior el mecanismo de producción de la orina. ¿Sí? ¿Cómo se llama esa
esa estructura que es la que nos va a hablar de la producción de la orina. ¿Cuál es la unidad principal de nuestro riñón y qué va a ser la fábrica de la orina? ¿Quién me dice? ¿La vejiga? No. ¿La nefrona, profe? La nefrona, muy bien. Entonces, nefrona. La nefrona es esa unidad funcional de nuestro riñón. A partir de la nefrona podemos decir que es esa fábrica de orina que tenemos nosotros. ¿Cuántas nefronas tenemos? Millones de nefronas al interior de ese órgano denominado el riñón. ¿Qué es lo que pasa en la nefrona? Pues ahí es donde se van a dar todos los procesos de filtración, donde vamos a coger las sustancias que nos sirven y las vamos a llevar al torrente sanguíneo, y lo que no nos sirve lo vamos a desechar. ¿Cuáles son las principales sustancias de desecho? ¿Quién me las puede decir? Cuando hablamos de orina, ¿no? Las principales sustancias de desecho. Profe, una... ¿Cuál? Urea, amoníaco. Exactamente, esas son. Las sustancias de desecho son la urea y el amoníaco. Eso es una pregunta de examen. Lo que nosotros eliminamos a través de la orina, principalmente es la urea y el amoníaco. Todo eso sucede al interior de nuestro riñón. Lo de las vías urinarias realmente es fácil, porque solamente vamos a hablar de unos conductos que transportan la orina, que la van a almacenar en un órgano que tiene la capacidad de almacenar esa orina, y que cuando tengamos esa necesidad de eliminarla, pues el cerebro nos va a dar la orden de orinar. Sus compañeros hablaban de que tenemos un esfínter interno y un esfínter externo. El esfínter interno es el que tiene que ver con musculatura lisa y el esfínter externo tiene una musculatura esquelética. Quiere decir que uno es involuntario y el otro es voluntario. El voluntario es el que nosotros manejamos para poder decir cuándo o no realizamos la micción o la orina como tal. ¿Listo? Vamos rápidamente aquí a pasar y nos detenemos en lo importante. Entonces, los órganos encargados de formar la orina son los riñones. Y todo lo demás de ahí para abajo se conoce como vías urinarias. Son las que van a transportar la orina hacia el exterior. Los ureteres, la vejiga urinaria y la uretra. Bien, sigamos rápidamente. Algo importante de nuestro riñón es que tiene una estructura que vamos a mencionar acá entonces. Tiene una forma como de frijol, ¿cierto? Ese riñón va a tener una cara anterior y va a tener una cara posterior. Va a tener un borde externo y va a tener un borde interno. Va a tener un polo superior y va a tener un polo inferior. Esas son, digamos que las partes de nuestro riñón. Dos caras, anterior y posterior, dos bordes, uno externo y uno interno, y dos polos, uno superior y uno inferior. ¿Cuál es la importancia de eso? En el caso de los bordes, es porque en el borde interno vamos a tener el hilio renal. ¿Qué significa el hilio renal? El hilio renal es el sitio por donde van a salir todas las estructuras relacionadas con vasculatura y con las vías urinarias superiores. Entonces, el hilio es el sitio por donde vamos a sacar la vena renal, la arteria renal y la pelvis renal. ¿De acuerdo?
A eso se le llama hilio renal. ¿Dónde tenemos otro hilio diferente de los riñones? ¿Alguien sabe? ¿En la uretra? No. Diferente del aparato urinario, entonces. ¿Dónde podríamos tener otro hilio? ¿En los pulmones? Muy bien, en los pulmones. En los pulmones tenemos lo mismo. Hagamos de cuenta que este es el pulmón derecho y este es el pulmón izquierdo. Y vamos a tener en sus bordes internos todas las estructuras. Va a llegar la tráquea, los bronquios y van a salir las arterias y venas pulmonares. En el caso del riñón es lo mismo. ¿Listo? Eso es importante. ¿Qué pasa con los polos? Tenemos un polo superior y un polo inferior. Estas estructuras amarillas que descansan sobre el polo superior de ambos riñones se llaman glándulas suprarrenales. Estas glándulas suprarrenales, digamos que solamente se alojan en ese sitio anatómico, pero no hacen parte de nuestro sistema urinario. Y eso tiene que quedar claro. Si yo les pregunto, ¿son órganos de nuestro sistema o aparato urinario excepto? Y les pongo riñón, pelvis renal, ureteres, vejiga, uretra y glándulas suprarrenales, pues ustedes me van a contestar glándulas suprarrenales, porque ellas no hacen parte de la vía urinaria ni del aparato urinario. Ellas son unas glándulas y hacen parte del sistema endocrino. Son las que producen mineralcorticoides como el cortisol y también producen la adrenalina. Eso se produce en esas glándulas. Simplemente están ahí y como están ahí hay que mencionarlas, pero no hacen parte del sistema urinario. ¿Quedó claro? Bien. Este es nuestro riñón. Tenemos su aspecto, su cara anterior, atrás va a estar su cara posterior, su polo superior, su polo inferior, y lo importante es que en su borde interno tenemos el hilio renal. Hilio renal, que es el conjunto de estructuras que salen y entran al riñón, la arteria y vena renal y la pelvis renal, que se convierte en el ureter. Cuando hablamos de nuestro riñón y le hacemos un corte o una sección, vamos a tener que tiene una corteza renal, que es la parte más externa, seguida de la médula renal, que es esta parte que cambia de color. La corteza y la médula están relacionadas porque ahí es donde vamos a tener la mayor parte de nefronas o estructuras hechas para fabricar orina. Son esas fábricas diminutas de orina. Son millones que se van a encontrar aquí entre la corteza y la médula. Toda esa orina que se empieza a producir ahí va a drenar hacia los cálices. Los cálices menores, que son estos de acá, que se convierten en cálices mayores y que terminan convirtiéndose en un embudo que se llama la pelvis renal. Y esa pelvis renal se va a seguir con el ureter y de ahí hacia abajo hacia la vejiga. Entonces la orina se empieza a producir acá entre la corteza y la médula, se va a canalizar por los cálices, que son estos que tenemos acá, cálices menores, que luego se convierten en cálices mayores y que van a derivar todas en ese embudo denominado la pelvis renal. ¿Queda claro? Entonces, rápidamente, vamos a colocarle nombres a esta estructura. Acá arriba, entonces, en el número 1, ¿qué podemos tener? ¿La cápsula? La corteza. La corteza renal. La corteza renal, entonces, está aquí en el número 1. En el número 2, ¿qué sigue después de la corteza? ¿La médula? Muy bien, la médula renal. Entre la médula renal y la corteza es donde se va a fabricar la orina, o sea que ahí vamos a encontrar la mayor cantidad de estructuras. ¿Amoníaco? No, eso es los productos de desecho, pero las fábricas de orina, la unidad fundamental del riñón.
van a encontrarse en mayor cantidad entre la corteza y la médula. Se llaman las nefronas. Muy bien. En el número 3, que ya es este conductico que vemos aquí en amarillo, ¿qué es eso? Los cálices. Muy bien, los cálices menores. Los cálices menores les llaman cálices porque pues dicen los que lo estudiaron que tiene forma de copa o de cáliz. Bueno, en el número 4, estas estructuras que tienen forma de pirámide y por eso mismo reciben esos nombres. Las pirámides Renales. Pirámides tienen un nombre de acuerdo Malpighi. de Malpighi. Muy bien. Las pirámides de Malpighi. En el número 5 tenemos corteza o médula renal, perdón. Se repiten algunas estructuras, no importa. En el número 6, la cápsula. Muy bien. En el número 7. ¿Cálices otra vez? Cálices mayores. Menores, sigue siendo menor el 7. El 8 sí es un cáliz mayor, fíjense, que es la unión de varios cálices menores. Estos 3 se reúnen en uno y se llaman cálices mayores. En el número 9. Uréter. Uréter. Eso es un ureter. El número 10 es la ¿La pelvis? pelvis, muy bien, la pelvis renal. La pelvis renal. Y en el número 11, este circulito hace referencia a esa parte anatómica de nuestro riñón. Vendría a ser ¿El hilio? el hilio renal. Muy bien. Esa es la estructura de nuestro riñón. Esa es la parte importante que necesitamos saber de ese órgano que se considera uno de los 3 órganos blancos de nuestro cuerpo, o sea que son muy importantes para nuestra vida. Si no tenemos un riñón, pues el otro va a suplir esa condición o esa ausencia. Hay personas que nacen con una ausencia de un riñón, se llama agenesia renal, pero el otro riñón les funciona muy bien y pueden tener una vida muy normal. Por eso se pueden donar riñones también, porque con uno solo podríamos subsistir o sobreexistir, ¿cierto? Sin embargo, pues lo ideal es que tengamos nuestros 2 riñones y que los tengamos sanos. ¿Qué hacemos nosotros para lesionar un riñón? Pues hábitos que sean poco saludables, como la falta de ejercicio, no consumir agua durante el día, no mantenerlo hidratado, el consumo de bebidas alcohólicas y otras cosas. Bueno, hay algunos medicamentos que son nefrotóxicos, como es el caso de los antiinflamatorios como el diclofenaco, el ibuprofeno, en cantidades importantes son lesivos para el riñón. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Por Señora. qué las personas diabéticas pueden finalmente llevarse a una diálisis o a quitarles un riñón, profe? Sí, lo que pasa con los diabéticos es que ellos tienden a afectar sus vasos más pequeños. Entonces, los vasos más pequeños de nosotros se llaman capilares. Los capilares son los vasos o microestructuras vasculares que van a estar en todos nuestros órganos. Por eso cuando se les daña un dedito del pie, es un daño vascular tan importante que pueden terminar amputados. En el caso del riñón es lo mismo. Aquí hay unas estructuras vasculares, no es que se dañe el riñón, es que se daña el aporte de oxígeno y los vasos o microvasos que tenemos acá se van a afectar y empiezan como a comprometer el riñón. Se llama insuficiencia renal, que al principio es aguda, insuficiencia renal 1 por diabetes. Luego es renal 2, luego es renal 3, se vuelve una insuficiencia renal crónica y pueden terminar en diálisis. Entonces, lo único que puede hacer uno para mantener un riñón adecuadamente en un diabético es que el diabético
no deje subir sus niveles de azúcar. O sea, con insulina, con lo que le toque, pero que trate de mantenerlos lo más normales posibles. Porque si no se controla el azúcar, puede terminar en una insuficiencia renal secundaria a una diabetes o una nefropatía diabética, se llama eso. ¿Listo? Ok, gracias. Bien. Bueno, el resto del tema relacionado con las vías urinarias, pues hace referencia, obviamente, aquí tenemos una nefrona. Fíjense en las pirámides de Malpighi, toda la cantidad de nefronas que tenemos, ¿sí? Esta es una nefrona. Tiene un glomérulo, tiene unos túbulos, ¿sí? Y esos túbulos terminan en un túbulo colector. Este es el último túbulo que drena la orina. Todo lo demás se hace al interior de esta estructura, la parte de la filtración, el intercambio de electrolitos y otra cantidad de sustancias fisiológicas van a sucederse al interior de esta estructura. Entonces la fábrica de orina se llama la nefrona. La estructura fundamental y principal de nuestro riñón se llama la nefrona. ¿Listo? Esta es la nefrona. No sé si tengamos acá. Aquí digamos que si desenrolláramos esa nefrona, esto es lo que vamos a obtener. Una cápsula de Bowman, que es donde se va a unir una arteriola aferente y una eferente. Como son arteriolas, quiere decir que son arterias muy pequeñitas, estas las que se nos dañan en la diabetes, por ejemplo. Y acá es donde se empieza a afectar toda la producción de la orina, porque vamos a tener glomérulos afectados. Tenemos un túbulo proximal, se llama proximal porque está más cerca de la cápsula de Bowman o del glomérulo. Luego sigue un túbulo que se llama el asa de Henle y después un túbulo distal y luego el túbulo colector. Solamente tiene esas cuatro estructuras. Proximal, asa de Henle, que es una U, el túbulo distal y luego el túbulo colector cuando ya está generada al 100% la orina. ¿Listo? Bien. Entonces, rápidamente vamos a ponerle nombre a esto. ¿Cómo se llama esta estructura que tenemos acá? Esta primerita. La cápsula de Bowman, no, el glomérulo. El glomérulo. La cápsula de Bowman es esta que parece una herradura. Cápsula de Bowman. Vamos a tener después un túbulo que se llama túbulo contorneado proximal. Proximal. Luego tenemos este en forma de U que se llama el asa de Henle. Luego tenemos el túbulo distal. Y por último tenemos el túbulo colector. Esa es una fábrica de orina, se llama la nefrona y esas son sus partes. No es nada más. Una arteriola aferente, una arteriola eferente que forman un glomérulo. Ese glomérulo va a estar encapsulado en una cápsula que se llama la cápsula de Bowman. A partir de ahí son unos tubos que van a empezar a hacer todo el proceso de filtración, liberar agua, liberar sustancias como calcio, proteínas, todo lo que no se pueda orinar se debe quedar acá. Sodio, potasio, todos esos minerales, agua, y finalmente van a formar la orina. Lo que sí es de desecho, como la urea, el amoníaco, siempre va a quedar acá en el túbulo, no se va a reabsorber hacia la sangre, sino se va a eliminar. Bien. Bueno, muchachos. Los ureteres, pues son esas vías que van desde el riñón hacia la vejiga, que hacen su función de transporte. La vejiga es un músculo liso que va o tiene función de
almacenar la orina. Ya dijimos que su capacidad máxima en condiciones de retención es hasta de 3.000 centímetros cúbicos, o sea, 3 litros, pero generalmente, o en la mayoría de los casos, es de 2.000. Pero la sensación de micción en la mayoría de nosotros es de medio litro, o sea, 500 centímetros. Con 500 centímetros, la mayoría ya sentimos esa necesidad de orinar. Cuando tenemos que aguantar y aguantar, pues tiene una capacidad de almacenamiento hasta de 2.000, pero pues la sensación no es nada agradable. Bien, tiene unos revestimientos. En el caso del hombre, después vamos a tener la uretra, que es ese conducto para eliminar la orina, que en la mujer va a ser de 3 a 4 centímetros y en el hombre pues va a alcanzar una longitud mayor. En el caso del hombre, pues va a compartir la vía genital reproductiva, porque no solamente tenemos excreción de orina, sino también vamos a hacer la eliminación del semen por acá. Tiene una función urinaria excretora y función reproductiva. En el caso de la mujer, sí es exclusivamente urinaria. Bien, muchachos, vamos a mirar lo de la insuficiencia renal. En el grado 3, fíjense cómo se alcanza a poner un riñón que es insuficiente. Es un riñón que ya requiere una diálisis y es una condición médica grave. Los cálculos que ya los mencionaron es oxalatos de calcio, fosfatos, son piedras que se forman y que ese drenaje o eliminación de esas piedras realmente son muy dolorosas. En el caso del hombre lo comparan con el parto en la mujer. Es un dolor que produce sudoración, que los dobla el dolor, que produce un cólico bien importante. Y realmente es una condición médica muy común o muy frecuente en nuestro medio. ¿Cuáles tipos de cálculos hay? Los de ácido úrico, los de fosfato, los de cistina, oxalatos de calcio, los más comunes, y los fosfatos de magnesio y de amonio. ¿Cuánto pueden llegar a medir? Pueden llegar a ser muy grandes realmente. Entonces, aquí están las vías urinarias. Vamos a mencionar rápidamente qué tenemos acá. En el número 2 tenemos el riñón como tal. En el número 3 tenemos la pelvis renal. En el número 4 el ureter. En el número 5 la vejiga. En el número 6 la uretra. ¿Sí? Aquí tenemos las glándulas suprarrenales en el número 7. En el número 8, la arteria y la vena renales. En el número 9 tenemos el sistema porta o la vena cava inferior. En el número 10 tenemos la aorta abdominal, que se bifurca y se convierte en las arterias ilíacas primitivas o pélvicas. Y en el número 13, pues usted viene a ser el colon representado en esa imagen. En el 14, el hueso de la pelvis, el hueso coxofemoral. Bien. Bueno, muchachos, yo no sé, vamos a hacer estas definiciones rápidamente para dejar claro este tema. ¿Qué es la disuria? ¿Quién me dice? Disuria. ¿Qué significa disuria? Dolor al orinar. Dificultad o dolor al orinar. ¿Listo? La dificultad o el dolor al orinar se define como disuria. ¿Qué es la polaquiuria? Orinar con frecuencia. El aumento en la frecuencia de la orina. ¿Qué es la poliuria? Mucha orina. Aumento en la producción. Muy bien. ¿Qué es la oliguria? La oliguria. Disminución de orina. Muy bien. La disminución de la producción. ¿Qué es la anuria? No orina. La ausencia de orina. No se produce. Bien. ¿Qué es la nicturia?
Los No corché. sé, creo que es que está Expulsión de involuntaria. color amarillo, no sé. No, ¿No? Expulsión involuntaria de la orina. tampoco. No La recuerdo. nicturia. La nicturia es un síntoma relacionado más con los hombres que con las mujeres. Tiene que ver cuando se inflama la próstata. Son hombres que tienen que levantarse 3 o 4 veces en la noche a ir a orinar. Nicturia es el aumento de la frecuencia de la orina durante la noche. ¿Listo? Expulsión voluntaria, ¿no? Durante la noche. No tiene nada que ver con que sea involuntario o voluntario. Uno se despierta porque tiene esa necesidad de ir al baño y va y orina. Claro, en el caso de los hombres con la próstata aumentada de tamaño, pues le va a quedar residuo, puede tener demora en iniciar la micción, le va a cambiar el chorro, ¿sí? Termina de orinar y sigue con un goteo. Hay una cantidad de cosas relacionadas con eso. Hematuria, ya lo dijimos. Sangre en la orina. Presencia de sangre. Muy relacionada con cálculos y también con infecciones. La coliuria. Es como algo de presencia de algunos elementos de la bilis en la orina, ¿sí? ¿Algo así? Sí, la coliuria es digamos que un color muy marcado, diferente al normal. Es esa orina fuerte en cuanto al tono y es porque tiene mucha bilirrubina. Dime. Esa es como la de la cirrosis, pues en un momento un familiar tuvo y era algo así. Sí, se relaciona con varias condiciones médicas, pero cuando tenemos un aumento en la bilis y en la bilirrubina, pues son orinas color como colombiana, muy, muy marcadas. Y tiene que ver con las cirrosis hepáticas también, sí, señor. ¿Qué es el tenesmo vesical? Digamos que el paciente siente como esas ganas de orinar, pero finalmente nunca puede hacerlo. No. Tenesmo quiere decir orinar y quedar lo mismo. ¿Sí me entienden? Sí puede orinar, pero orina y siente como si no hubiera orinado. Después de orinar, sí. ¿Listo? Es como esa sensación de orinar todo el tiempo aunque no tenga nada que orinar. ¿Ya? O sea, sentir siempre la vejiga llena. Exactamente. Orinar y quedar lo mismo. Está relacionado con la infección urinaria, ¿cierto, profe? Está muy relacionado con infecciones urinarias. El tenesmo no solamente es vesical, también puede ser rectal. Hay personas que tienen su deposición y quedan como con esas ganas, pero ya no tienen qué hacer porque ya han desocupado. ¿Qué es la proteinuria? Como Que su tiene nombre lo proteína indica. en la orina. Eso, Exceso de proteínas. proteínas en la orina. Generalmente no debemos tener proteínas en la orina que eliminamos. Presencia de proteínas en la orina es un indicativo de que nuestro riñón está fallando por algún motivo. ¿Listo? Nuestro riñón está fallando por algún motivo. Y la eneuresis. Que pierde el control la vejiga no controla y se orina. Más que todo en las noches, algo así. Incontinencia. Es como una incontinencia en la noche. No, lo que tú defines es una incontinencia, cuando uno pierde el control y tiene como salidas de orina espontáneas que no puede controlar. La neurosis tiene que ver más como en pediatría, esos niños que se orinan en la noche y que no puede que no tengan ninguna alteración fisiológica o funcional de su aparato. ¿Listo? Es como orinarse y que puede ser algo psicológico. ¿Sí? Que simplemente hacen un capricho o tienen algún problema relacionado con algo emocional. ¿Listo? Como una incontinencia emocional más bien. ¿De acuerdo? Relacionada con las emociones. Bien, ¿quedan claros algunos conceptos? Sí, señor. Bueno. Igual yo creo que no, obviamente no vamos a alcanzar a ver el siguiente tema de manera completa. Vamos a parar aquí la exposición.
Me imagino que el grupo que tiene en la parte del plasma pues tendrá una presentación un poco larga, supongo yo. ¿Quién es uno de los representantes del grupo? Yo, profe. Listo, Juan. ¿Y tú consideras que cuánto tiempo necesitan para esa presentación? Profe, por lo menos 1 hora. Ok, bueno. 45 minutos, 1 hora, porque tanto el tema de plasma como el de linfa son un poquito extensos, y el del líquido cefalorraquídeo también está un poquito complicado. Puede durar como 15 minutos el tema, pero hay que explicarlo muy bien porque el proceso es un poquito complejo, el cómo se produce. Bueno, bien. ¿Por qué te pregunto esto? Yo para mañana tenemos sistema respiratorio, ¿verdad? También dentro de las presentaciones. Pero yo también tenía una actividad para hacer con ustedes a manera de repaso. Una actividad diferente a la que hicimos la vez pasada. ¿Sí? Es una actividad un poco más didáctica para generarles un repaso para el examen del próximo viernes. Entonces, mañana sí o sí vamos a empezar a las 6 en punto. ¿Sí? Mañana vamos a empezar a las 6 en punto. Los que pues no puedan estar a esa hora y van llegando, pues los vamos obviamente recibiendo en la clase. Pero la idea es que podamos avanzar con este tema del plasma, la linfa y el líquido cefalorraquídeo y que nos quede 1 hora para generar ese repaso. ¿Les parece? El tema respiratorio, pues, no sé, muchachos, si lo incluimos entonces en el siguiente parcial para podernos adelantar en el tema. Dejamos el sistema respiratorio como pendiente en cuanto a tema para parcial. Igual tenemos que generar la exposición porque es una nota que ustedes necesitan. ¿Sí? Voy a pausar un momentico aquí el video mientras sigo conversando con ustedes. Grabar. Bien. Bueno, bien, muchachos. Entonces, la sangre, el plasma, la linfa y todo eso, digamos que está muy relacionada con nuestro sistema denominado el sistema circulatorio. El sistema circulatorio, digamos que comprende conjuntamente a nuestro sistema cardiovascular, que es el que hace referencia a la presencia del corazón y de sus vasos sanguíneos, y al sistema linfático. Quiere decir esto que el sistema linfático y el sistema cardiovascular van a estar ligados íntimamente, pero son conductos o sistemas diferentes. Entonces, el sistema circulatorio en su conjunto comprende estos dos sistemas, cardiovascular y linfático. ¿Qué pasa con nuestro sistema cardiovascular? Lo va a componer el corazón como órgano principal y los vasos. ¿Cómo se llaman los vasos? ¿Las venas? Las venas y las arterias. Las arterias. Entonces, ese sistema cardiovascular está conformado por venas, y por arterias. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Todos los textos de medicina y de anatomía siempre van a representar las arterias en color rojo y las venas en color azul. La diferencia entre una arteria y una vena es que la arteria va a contener sangre oxigenada y las venas van a tener sustancias de desecho, van a tener el dióxido de carbono y otras sustancias que van a retornar hacia el corazón y a ser eliminadas por nuestros sistemas excretorios.
En el caso del sistema linfático, entonces, la cosa ya es un poquito diferente. Las funciones de nuestro sistema circulatorio. Vamos a pasar nutrientes tales como aminoácidos, electrolitos y linfa, gases, hormonas, células sanguíneas a las células de nuestro cuerpo. Entonces, a través de nuestro sistema circulatorio es donde vamos a transportar todas estas estructuras y todas estas moléculas importantes para ser llevadas a las células de nuestro cuerpo y que puedan tener una función en la producción de energía y todo lo relacionado con el metabolismo. Recoger los desechos metabólicos. Todos los desechos que se generan de la actividad metabólica que se han de eliminar después por los riñones en la orina, por el aire exhalado en los pulmones, que va a ser rico en CO2. Y en algunos casos por el sudor, pero pues digamos que la mayoría de los desechos se van a filtrar en los riñones y en los pulmones. Ese es nuestro sistema excretor que lo acabamos de ver. Defiende el cuerpo de infecciones y ayuda a estabilizar la temperatura, ayuda a estabilizar el pH y nos ayuda a mantener la homeostasis. ¿Qué significa homeostasis? Equilibrio. Equilibrio. Muy bien, el equilibrio. ¿Qué significa el pH? El grado de el grado de ¿cómo se dice? De Alcalinización. bueno, el grado que tiene alcalinidad en la sangre. Muy bien, eso se le llama el potencial de hidrógeno y nos mide lo ácido de lo alcalino, ¿cierto? Esa tabla de potencial de hidrógeno se mide desde 0 hasta 14, ¿cierto? Quiere decir que cuando nosotros tenemos sustancias que van de 0 a 6, son sustancias ácidas. Cuando tenemos sustancias que van de 8 a 14, son sustancias alcalinas. Y las que vamos a tener en 7, pues van a ser sustancias neutras. Se mide de 0 a 14, siendo 7 el neutro, y de 8 a 14 alcalino, y de 0 a 6 ácido. Eso se le llama potencial de hidrógeno o pH. Entonces, si nosotros cogemos una gota de limón, pues va a estar con un pH 3, 4, o sea, va a ser un pH ácido. Y si cogemos una gota de un derivado de la leche, un lácteo, pues va a estar entre 8 a 14 y va a ser una sustancia alcalina. Por eso, cuando tenemos gastritis que son generadas por ácidos, pues la mayoría de los médicos formulamos hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, las milantas, y todas esas soluciones son alcalinas. Y al unir algo alcalino con algo ácido, pues se nos va a neutralizar. Esa es la razón de algunos tratamientos. ¿Por qué se recomienda que la orina sea ácida? Porque las bacterias generalmente no se cultivan en medios ácidos. Entonces, cuando una persona toma mucha vitamina C y muchos cítricos, pues hacen que su orina tenga un pH ácido y que no favorezca el cultivo de bacterias. Bueno, siguiente. Aquí tenemos parte de nuestro sistema linfático. Entonces, el sistema linfático, pues, digamos que es un circuito que está íntimamente relacionado con el sistema circulatorio, casi que lo acompaña en todos sus recorridos, pero que tiene unas funciones específicas y son las de transportar la linfa, transportar los linfocitos. Casi que su función más importante es la del sistema inmune, generar defensas de nuestro cuerpo. Entonces va a ser ese sistema circulatorio linfático, pero también va a tener unos órganos que se consideran anexos. Entonces, considerado como parte del sistema circulatorio, ya lo dijimos, formado por conductos parecidos a los vasos capilares, pero pues
Simplemente son conductos que acompañan a nuestro sistema circulatorio. Transporta un líquido llamado la linfa. Entonces la linfa relacionada con nuestro sistema linfático, que proviene de la sangre y que regresa a ella, pero que su principal función es la de inmunológica. Constituye la segunda red de transporte de líquidos corporales. Bien, esto es importante porque hay muchos líquidos que se pueden acumular en este sistema de circulación linfática y producir lo que se llaman los linfedemas o inflamación de esos vasos linfáticos. Órganos relacionados con esto. En nuestro sistema linfático vamos a encontrar unas cadenas de ganglios. Vamos a encontrar el vaso, que es un órgano productor de linfocitos que van por la linfa y en el sistema linfático. Los linfocitos hacen parte de nuestro sistema de defensa. Las amígdalas se consideran estructuras de defensa también, por eso las asocian con el sistema linfático. Y otra estructura que queda acá en la parte superior del tórax, en el mediastino, que se llama el timo, que es una glándula aquí a esta altura. Los nódulos linfáticos o los ganglios los encontramos en el cuello, se llaman ganglios cervicales, ganglios axilares, supraclaviculares, inguinales, y están dispuestos en sitios anatómicos que van a ser como esas barreras contra las infecciones. Si tenemos una infección urinaria grave, como la enfermedad pélvica inflamatoria, como la uretritis en los hombres, pues se nos van a inflamar los ganglios inguinales, o una enfermedad de transmisión sexual. Sí, si tenemos una infección en las amígdalas, se nos pueden inflamar los ganglios cervicales. Si tenemos un problema en las glándulas mamarias, se nos pueden inflamar los ganglios axilares y así sucesivamente. La sangre, pues es ese... Una pregunta y aprovecho bueno, para saber bien. ¿Es verdad que el apéndice también es un órgano que tiene que ver con el sistema linfático? Sí, digamos que el apéndice, lo mismo que las amígdalas, lo han ubicado dentro de nuestro sistema linfático. Los estudios que les han hecho han determinado que son como puntos estratégicos donde se producen defensas de nuestro cuerpo, pero que en un momento dado que llegaran a faltar, pues tampoco es que nos afecten mucho. Por ejemplo, en el caso de las amígdalas, ustedes habrán conocido muchos casos de personas que les retiran las amígdalas porque hacen infecciones a repetición o les obstruye la vía aérea y no pueden respirar bien. Entonces deciden quitarles esas glándulas y no pasa nada, pueden vivir muy normal. En el caso del apéndice es lo mismo, le retiran a uno el apéndice y pues va a continuar su vida como si no pasara nada. Pero pues son como puntos estratégicos de zonas de defensa de nuestro cuerpo. ¿Listo? Ok, gracias. La sangre pues es ese líquido vital que tenemos todos, ¿sí? Es un tejido fluido, circula por las arterias, venas y capilares, siendo los capilares los sitios donde se reúnen las venas con las arterias. Las venas más pequeñas y las arterias más pequeñas se llaman arteriolas y vénulas. Las arteriolas y las vénulas se reúnen en una red capilar. Entonces, sale nuestro sistema circulatorio por las arterias y llegan a un punto donde se tienen que encontrar a través de los capilares con las venas para hacer el retorno de esa sangre. Función principal, distribución e integración sistémica de sus constituyentes. Funciones secundarias, la termorregulación. ¿Qué significa termorregulación? Mantener la temperatura corporal. ¿Listo? Bien. Cuando hablamos de los constituyentes... Profe, qué pena contigo. ¿Será que lo puedes devolver un minutico? Ya. Gracias, profe. Ok.
¿Listo? Sí, profe, gracias. Dentro de los constituyentes de la sangre, decimos que es un tejido conjuntivo especializado. Tiene una fase sólida, que son esas células, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Ese grupo, esas tres células específicas son la fase o la porción sólida de nuestra sangre. Todo lo demás va a ser la fase líquida, que representa generalmente el plasma sanguíneo. Y la linfa o líquido transparente que recorre vasos linfáticos y generalmente carece de pigmentos, es muy transparente. Entonces la sangre es un tejido conjuntivo que tiene una parte sólida y una parte líquida. La parte líquida se representa y se denomina el plasma o suero, y la parte sólida pues son las células y estructuras que viajan por la sangre. Entonces los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Siguiente. El plasma es esta parte. Siempre que tomamos una muestra de sangre y la dejamos en un tubo de ensayo o en un tubo de recolección de esa muestra, pues vamos a ver qué pasa esto. Se van a agrupar de esta manera. El plasma es un líquido incoloro formado por agua y otras sustancias como nutrientes, azúcares, minerales, hormonas, especialmente sales, pero va a ser incoloro. Luego vamos a tener los glóbulos blancos y las plaquetas que se van a agrupar en esta parte, y la parte roja o los glóbulos rojos, que va a ser mucho más marcada. Esa es la distribución de la sangre como tejido. Señor. Ese mismo plasma es el que dicen que utilizan para cosas para como los estéticas y eso. tratamientos, exactamente. Exactamente, es el mismo plasma. Pero es el mismo de uno, ¿cierto? Sí. Sí, claro, o sea, uno no va a dejar que le coloquen plasma de un tercero, pues, y menos en una estética, porque pues no conocemos el estudio previo que le hayan hecho a ese plasma, ¿sí? ¿Listo? Es como los bancos de sangre. Uno dona sangre y con la donación de sangre tiene la certeza de que le van a hacer cualquier cantidad de estudios a su sangre para ver que sea viable colocársela a una persona que lo requiera, ¿cierto? Necesita un estudio previo. Si esos estudios previos se hacen, pues se podría utilizar el plasma, pero pues debe estar certificado. ¿Listo? Esa va a ser la distribución, como ya la habíamos mencionado. Entonces, el plasma es ese líquido incoloro, es la parte líquida, y la parte sólida pues van a ser esos glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, que van a estar circulando por esas arterias, de esta manera como lo muestra la imagen. ¿Listo? Los glóbulos rojos o eritrocitos son los elementos más numerosos de la sangre, por eso se veían en mayores cantidades representados acá, ¿cierto? Glóbulos rojos o eritrocitos se ven en mayor cantidad en cuanto a la parte sólida, ¿cierto? La hemoglobina, que es su principal componente, sirve como proteína transportadora de oxígeno hacia los diferentes tejidos de nuestro cuerpo. Esta es la forma normal de un glóbulo rojo, de un eritrocito. Tiene una fórmula de disco aplanada, tiene una coloración que está generada por la misma hemoglobina, característica. La cantidad normal fluctúa entre 4.500.000 en la mujer y 5 millones en el hombre por milímetro cúbico o por microlitro de sangre. Esto es importante porque a partir de aquí es que nosotros hacemos las mediciones cuando hacemos hemogramas o cuadros hemáticos. De aquí es que nos basamos para saber si tenemos anemias, que serían disminuciones en estos valores,
o tenemos eritrocitosis o poliglobulias, que es el término para mencionar el aumento en la cantidad de estas células en sangre. Cuando nosotros nos miramos las manos y están muy rojas, o generalmente tenemos rubicundez facial y no hay una explicación, puede ser por un aumento de estas células en sangre, que hacen que se vean mucho más rojas o enrojecidas esas estructuras de nuestro cuerpo. Profe, yo tengo una pregunta. Señora. Respecto, bueno, no sé si va el tema, pero a una amiga mía, por decir la punta de los dedos, las tenía totalmente moradas. ¿A qué se debe? No, ahí la cosa cambia un poquito. Cuando estamos hablando de morados es que a Sí, o veces sea, pálidas, o sea, se notaba la diferencia, era como gris, no sé, sí, parecía morado. bueno, Ella es bien blanca. ahí toca tener claridad de si es pálido, si es morado, si es gris. Sí, porque No, pues eso puede variar. ¿Sí? Si hay una coloración muy pálida, puede ser por una disminución de esto, o sea, es un signo de anemia. Si tiene una presencia de morado, puede ser que tenga un problema vascular periférico. Entonces quiere decir que no le está llegando suficiente sangre a los tejidos, pero pues eso se acompañaría de dolor y otras cosas. ¿Sí? Entonces toca es revisar muy bien su historial clínico y hacerle un buen chequeo médico, pero pues de pronto no le está llegando suficiente oxígeno a las extremidades. Sí, puede ser un problema vascular. Profe, antes de que termine, Dime. qué pena. Yo también tengo otra preguntita. Es que hay muchos pacientes que a veces les piden cuadro hemático o un hemograma generación 1, 2, otros que generación tipo 3 y otro que generación 4. ¿Esos son diferentes? Diferentes en cuanto, digamos que es el mismo examen. El uno es el más básico, donde solamente van a hacer conteos de las cantidades celulares. Entonces te van a decir glóbulos rojos tantos, glóbulos blancos tantos y plaquetas tantos. En el caso del tipo 4, es un examen que discrimina muy bien, digamos, en el caso de los glóbulos rojos te dice la hemoglobina, te dice el hematocrito, te dice el volumen corpuscular medio, te dice la tonalidad de esto, si de pronto tiene una hipocromía o no, ¿sí? En el caso de los glóbulos blancos te va a diferenciar el porcentaje de las células de la defensa, entonces te va a decir cuántos linfocitos, cuántos monocitos, cuántos eosinófilos, cuántos basófilos van a estar presentes y en qué porcentaje. Y va a hablar también de velocidades de sedimentación de todas estas cosas. Las plaquetas va a decir lo mismo, cuál es el volumen plaquetario y demás. Son exámenes mucho más completos, pero siguen siendo estudios de las mismas 3 células iniciales. Ok, gracias. Tenemos la hemoglobina, que ya la habíamos visto cuando hablamos de proteínas, que está constituida por 4 cadenas de aminoácidos. ¿Sí? Transporta el oxígeno desde los órganos respiratorios hacia todos los tejidos. Es de color rojo, que al interaccionar con el oxígeno toma un color rojo escarlata. Y al perder oxígeno toma un color rojo oscuro. Esa es la diferencia entre la sangre venosa y la sangre arterial. ¿Sí? Muchas veces pues a nosotros nos toman generalmente muestras de sangre venosa, pero también hay gases arteriales que se deben tomar directamente de una arteria y no de una vena. Bien. Aquí nos muestra cómo se transporta el oxígeno, la hemoglobina y cómo se pasa a las células y ese intercambio de gases que se hace para el transporte, que eso lo vamos a ver cuando veamos el sistema respiratorio o lo de la hematosis que mencionaban sus compañeros. Leucocitos o glóbulos blancos son estas estructuras, son las de la defensa, son ejecutoras de la respuesta inmunitaria. Intervienen en la defensa del organismo contra sustancias o agentes infecciosos.
son producidos y derivados en la médula ósea por una célula madre, ya lo habíamos mencionado en algún momento, y se originan bueno, en el tejido linfático en la médula ósea. Los linfocitos son esas células de alta jerarquía de nuestro sistema inmune, principalmente encargadas de la inmunidad específica o adquirida. Los linfocitos T y linfocitos B se forman a través del vaso también, se fabrican por células linfoides de la médula ósea. Posteriormente migran a órganos linfoides como el timo, ganglios linfáticos y el vaso, que es donde van a terminar su proceso. Tipos de linfocitos: los linfocitos T y los linfocitos B, y los NK. Estas estructuras son las que se ven afectadas en enfermedades inmunológicas como en el VIH, o como en el SIDA más bien. El virus de inmunodeficiencia humana afecta a los linfocitos T y los linfocitos B. Entonces no nos dejan producir anticuerpos, no nos dejan tener una memoria para reconocer bacterias, y todo eso hace que cualquier virus que entre a nuestro organismo, así sea un virus de una gripa, pues nos pueda afectar de tal manera que podría causarnos hasta la muerte. A nosotros no nos mata el virus del VIH, sino nos mata la inmunodeficiencia que nos produce el déficit de estas dos estructuras, los linfocitos T y los linfocitos B. Y los natural killer o asesinos de células tumorales destruyen el DNA, se potencian con vida sana y activa. Y aquí tenemos una estructura natural killer muy similar a la del coronavirus. Listo. Bueno, esto lo vamos a dejar pendiente. Vamos a parar acá porque tenemos otra clase, lo del factor RH, que también es importante saber los grupos y el factor RH, con qué tipo de sangre somos o no compatibles. Vamos a detener aquí la